Muy buenas tardes. Si les parece, damos comienzo a este segundo o tercer bloque de la jornada prevista para hoy. Contemplamos desde aquí arriba con satisfacción que el número de bajas a esta hora es inferior al que podíamos imaginarnos, porque a las 3:30 una mesa redonda sobre derecho a la buena administración, en fin, pero bueno, es admirable vuestro interés. Y este bloque de la jornada, pues como ya anticipa el propio programa, va a dar pie a las manifestaciones, a la experiencia que tienen los abogados que están ahí a pie de obra de este derecho en construcción. Si antes bromeaba con el síndic, si antes ha estado en la mesa anterior el Alto Estado Mayor, el Generalato, ahora tenemos aquí a los abogados, los soldados desconocidos de la jurisprudencia, que son los abogados, ¿no? Que son los que van construyendo, en definitiva, en ese camino. Coroneles, en este caso. Bueno. Les asiste también la doble condición, no solo de juristas, sino de ciudadanos, y eso nos ayudará a enfocar mejor la perspectiva de sus intervenciones. Voy a presentar ya de una tacada a todos los ponentes para que confirmemos, en todo caso, la representación, yo creo que muy adecuada en las tres administraciones, una perspectiva que nos puede ofrecer el decano del Colegio de Abogados, Nacho Galli, desde quizá una perspectiva más cercana al ciudadano. Me acompaña a mi izquierda Bárbara Aranda Carles, que es funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados del Consell Jurídic Consultiu y funcionaria de carrera en activo del Cuerpo de Abogados del Estado. Inició su carrera como funcionaria en el año 2005 y pocos meses después ya estaba accediendo a su plaza como abogado del Estado. Ha ejercido la abogacía del Estado en Alicante hasta el año 2007. Luego pasó a la provincia de Castellón como abogado del Estado jefe hasta el año 2011. Continúa su trayectoria como abogada del Estado en Valencia hasta el año 2018 y desde entonces es abogada del Estado jefe adjunto en el Servicio Jurídico Regional de Valencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Ha sido profesora asociada en el Departamento de Derecho Administrativo y Procesal en la Universidad de Valencia y actualmente, además, presta su apoyo como letrada al Tribunal Central de Recursos Contractuales. También saca tiempo para ejercer como mentora en el programa Shadowing de la Universidad de Valencia, apoyando a futuros egresados y desde el año pasado, además, está colaborando con el Departamento de Tributario de la Abogacía General del Estado, llevando asuntos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Nacional. También a mi izquierda nos acompaña esta tarde Álvaro Martínez Ávila, que también es funcionario de carrera, abogado de la Generalitat, en servicios contenciosos y en la Consellería de Educación desde el año 2007 hasta el año 2015. Luego se pide una excedencia y ha estado unos años en el sector privado como senior manager del área legal y laboral de KPMG Abogados. Retorna a la Administración Pública en el año 19 y hasta el año 23 es abogado de la Generalitat en servicios contenciosos hasta que accede a su responsabilidad actual como abogado general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana. Además, huelga decir, son autores de diversos artículos y publicaciones, aparte de impartir cursos y programas de formación específicos. Eva Gutiérrez es también funcionaria de carrera. Tiene una dilatada trayectoria como abogada, nada menos que 26 años de ejercicio, como letrada en los servicios jurídicos de la Diputación, fundamentalmente. Ha sido jefe del Servicio de lo Contencioso en el Departamento de Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Alicante y accede a la responsabilidad como directora del área de lo Contencioso Administrativo y Responsabilidad Patrimonial de la Diputación Provincial de Alicante desde el año 2019, puesto o responsabilidad que tiene en la actualidad. También ha sido profesora en diferentes cursos y autora de diversas publicaciones, sobre todo en materia penal. Y por último, a mi derecha nos acompaña Ignacio Galli, que es abogado en ejercicio, también con una dilatada
trayectoria o carrera profesional, casi 29 años de ejercicio. Además, es máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia, especialista en el programa ejecutivo de Compliance Officer, controller jurídico, y desde el año 95 se incorporó al despacho familiar, del que actualmente es director y socio. Es, además, responsable de formación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante, profesor de Derecho Penal en la Escuela de Práctica Jurídica y en el Máster de la Abogacía. Es miembro de la Comisión Mixta del Máster de la Abogacía y Procura entre la Universidad de Alicante y el Colegio de Abogados o de la Abogacía. Es profesor asociado en el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y desde hace unas semanas o unos meses es además decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante. Con lo cual podemos comprobar que tenemos un elenco, una representación, yo creo, muy amplia, tanto de la Administración como de quien está peleando fundamentalmente contra la Administración o en la Administración, como es, en este caso, el representante de los abogados de la provincia. Partiendo de las muchas cuestiones que hemos escuchado ya esta mañana, constatamos desde la mesa que nos corresponde hacer una valoración de vuestra experiencia profesional en cada uno de vuestros ámbitos de la Administración, siendo muy conscientes de la labor y el papel que jugáis, tratando de reconocer al ciudadano o al administrado del derecho cuando le compete, así como de negárselo cuando no le corresponde. Y en esa tarea es donde os pediríamos que nos expongáis o nos expliquéis qué sensibilidad tiene vuestra Administración con relación al derecho a la buena administración. Gracias. Empezaremos por, en este caso, por la Abogacía del Estado. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, por tu amable presentación. Muchísimas gracias al... Está encendido, creo. Muchísimas gracias al síndic de Greuges. Igualmente, y gracias a todos porque las horas son un poco inadecuadas, gracias al profesor Juli Ponce, de parte de todos los miembros de esta mesa. Estoy particularmente abrumada por el nivel de las intervenciones previas, con lo cual disculpar cualquier gazapo que pueda cometer y además tener en consideración también la visión de parte, que al fin y al cabo es la que tengo, que me obliga a veces a no ver algunas cosas que a otros les resultan más evidentes. Cuando me preguntan cuál es la sensibilidad que tiene la Administración, en mi caso voy a hablar exclusivamente de la Administración estatal tributaria, ¿de acuerdo? No voy a hablar de la Administración General del Estado, voy a hablar de la Administración tributaria. Respecto del principio de buena administración, quiero plantearos un poco las dificultades ante las que se encuentra mi Administración. La Administración Estatal la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la titular de la potestad tributaria, una potestad extraordinariamente reglada y regulada por la ley y además ejercitada por servidores públicos especialmente cualificados como son los inspectores de Hacienda. Cuando me dicen qué sentido tiene o qué sensibilidad tiene esta Administración, podría deciros que quizás se enfrenta al principio de buena administración con una cierta resignación, porque si observáis el corpus jurisprudencial generado por el Tribunal Supremo, prácticamente hemos sido los destinatarios de esa jurisprudencia y hemos actuado a modo de punching ball en ocasiones de forma un tanto inmerecida a la hora de crear el concepto de buena administración. Tenemos todos claro que principio y derecho subjetivo de buena administración, que del artículo 41 en la Carta Europea de Derechos Humanos, es algo más de lo que dice el artículo 9, el artículo 103, el artículo 106 de la Constitución española. Y, de hecho, el Tribunal Supremo insiste en todas las sentencias que ha dictado con un parrafito a modo de casi como de principio de razonamiento, que el principio de buena administración no se detiene en la mera observancia estricta del procedimiento y trámite, sino que reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente. O sea, es algo más. Ese algo más que comporta ese principio de buena administración en el ámbito tributario estrictamente puede diferenciarse en dos aspectos. El primero de los aspectos es en el ámbito de la interpretación y aplicación de los tributos. El segundo será en el ámbito normativo.
En el ámbito de la interpretación y aplicación de los tributos en lo que afecta a la potestad tributaria, todos lo sabéis lo que es, en definitiva, cómo se manifiesta con acuerdos de liquidación. Y en esos acuerdos de liquidación estamos haciendo referencia a potestades estrictamente regladas, en donde la aplicación a veces del principio de buena administración supone un alejamiento del principio de legalidad e incluso del principio de igualdad. Especialmente sangrantes han sido algunas sentencias con respecto al tenor literal de la norma. Algunas las ha adelantado el magistrado Dmitry Barberov, que ha sido extraordinariamente modesto con referencia al voto particular de la sentencia de contrabando que ahora veremos. Voy a citar 3 sentencias simplemente para que tengáis en consideración cuál es el sentimiento de mi administración. La sentencia del Tribunal Supremo, 28 de mayo del 20, lo que determina es que no se puede iniciar un procedimiento de apremio en una deuda tributaria si me han puesto un recurso de reposición aunque yo no haya resuelto, ¿de acuerdo? Y ese es el concepto casacional al que se refiere. Pero ese concepto casacional choca con el artículo 161 de la LGT y con el artículo 224 de la LGT, directamente. No dice esos artículos no dicen lo que dice el Tribunal Supremo, que dice el principio de buena administración. En segundo lugar, otra sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre también del 2020, también en el seno del procedimiento de apremio y en una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria. En este caso te dice la norma, el artículo 65.5 de la LGT, que sí que se puede iniciar el procedimiento de apremio cuando ya me lo solicitas en esta fase. Y sin embargo, el Tribunal Supremo ha dicho que el artículo 65.5 no va. Yo creo que el Tribunal Supremo se pasa un poco a la hora de determinarlo, pero yo no tengo criterio o valor. Yo os hablo de lo que dice también el catedrático Germán Fernán Ferreras en la Reda 230-2023, que señala: de nuevo, pues, el Tribunal Supremo corrige al legislador y frente a lo que está establecido, la imposibilidad de dictar providencia de apremio solo queda referida a solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento de deudas tributarias que se deducen en periodo voluntario, ha decidido que también alcanza a las establecidas en periodo ejecutivo. En tercer lugar, la famosa sentencia de contrabando de 4 de noviembre del 21. Los hechos son claros, un procedimiento sancionador, contrabando administrativo. El 9 de septiembre del 14 se dicta el acta de aprehensión de la Guardia Civil. El 16 de septiembre se manda al administrador de aduanas y ese es hasta el 2015, ya en diciembre del 2015, cuando se dicta el acuerdo de inicio del procedimiento. Por todos es sabido que en los procedimientos sancionadores el procedimiento empieza a contar a partir de que se dicte el acuerdo de inicio del procedimiento. Y la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es, bueno, no vamos a cambiar el plazo de caducidad. El plazo de caducidad se persiste y se mantiene, pero en la medida que hay unas actuaciones previas no justificadas, dilatadas un plazo más allá del razonable, consideramos que se ha producido una cierta caducidad valorativa de este procedimiento y así anula la sanción. Lo que viene a decir Dmitry Barberov en el voto particular, que a mi juicio reviste una especial trascendencia porque sí que se refiere al elemento central de la cuestión, en esta sentencia lo que se trata es de aplicar de forma independiente y autónoma el derecho o principio de buena administración. En este caso, en donde la norma se ha cumplido total y especialmente. Pero hay que adoptar, y eso lo señala en el voto particular, una serie de cautelas o ponderaciones en la aplicación directa de este principio que subviene a la aplicación de la norma para establecerla. Y en la medida, y concluye, que existen aquí otra serie de garantías para el ciudadano, como el plazo de prescripción que juega a su favor, considera que no procedería a haberse aplicado el principio de buena administración y, en su caso, haber concluido con la nulidad de la sanción. En cuarto lugar, yo diría que el ámbito tributario es especialmente agradecido para el principio de buena administración en una materia que todos habéis conocido, es el principio de regularización íntegra. El principio de regularización íntegra lo que viene a decir es que se tienen que tener en consideración todas las circunstancias, favorables o desfavorables para el interesado. Y, por lo tanto, se tiene que hacer una componenda global de esa situación tributaria a los efectos de la exigencia o no de la correspondiente deuda tributaria. Si bien esa doctrina es absolutamente asumible desde una perspectiva tributaria, yo no quiero que perdáis de vista otros derechos que tiene el ciudadano y que pueden afectarla, porque
hay un principio básico en el ámbito tributario que es la confidencialidad de los datos tributarios. El artículo 95 de la LGT impide que tú puedas dar un dato tributario de nadie si no existe una serie de causas especialmente tasadas de interpretación restrictiva establecidas en la norma. A ello sumar cosa juzgada, agotamientos o no de la vía administrativa, distintos estados en las sedes del procedimiento. El principio de regularización íntegra no siempre y en todo caso se va a poder aplicar. Existen dos sentencias ampliamente citadas en el ámbito tributario de 17 de abril del 17 y de 13 de noviembre del 19 que hacen referencia bien al IVA, que es una relación triangular que da más juego a efectos de determinar precisamente esa regularización íntegra, porque yo no te puedo exigir la cantidad de retenidas si yo no he comprobado que tú los has cobrado respecto del otro, ¿vale? Y también la sentencia del 2019 citada a efectos de operaciones vinculadas. Pero aquí el Tribunal Supremo sí que, en materia de regularización íntegra, sí que ha entendido que es necesario atender especialmente al caso concreto. Y, por ejemplo, ya la sentencia de 20 de abril del 22 rechaza esa pretendida regularización íntegra porque se pretendían por parte del contribuyente nuevos enjuiciamientos distintos a los suscitados en el objeto del recurso contencioso administrativo, que era, en definitiva, un acuerdo de ejecución de una resolución del TEAC, y, por lo tanto, entiende que esa regularización íntegra como manifestación del principio de buena administración está sujeta también a límites que deben ser también valorados y conceptuados. Por eso, en el ámbito de la interpretación y aplicación de los tributos, la sensibilidad de mi administración es pesarosa, porque queriendo ser una administración diligente y voluntariosa, cumpliendo la norma, se le exige en ocasiones, en alguna jurisprudencia especialmente extrema, que no la cumpla. Y ese criterio de valoración respecto del ciudadano lo sitúa en una tierra de nadie y en una posible vulneración del principio de igualdad respecto de otros supuestos, que hace que a la Administración, que tiene que ser objetiva e imparcial en la ejecución y en la aplicación del derecho, le resulta difícil someterse. No quiero contaros determinadas sentencias que cuestionan ya en el ámbito procesal el agotamiento o no de la vía administrativa, el silencio y en su caso las inadmisibilidades procesales. En el 2023, en marzo y en diciembre, se han dictado dos sentencias que afectan al Ayuntamiento de Valladolid y a Canarias, que también son especialmente llamativas con referencia al tenor literal de la norma, y en donde al final lo que se quiere preguntar es si no tiene valor el silencio, que el legislador lo diga. Si no me permites aplicar la norma jurídica que yo tengo, no puedes exigirme una diligencia, un deber de cuidado cuando yo estoy cumpliendo la norma si me dices que la norma es otra. Ahora bien, esta visión, que es resignada o a lo mejor combativa, si me apuráis, en el ámbito regulatorio de soft law, en el ámbito tributario estrictamente, ha tenido otra visión, porque al final la Administración tributaria de lo que es consciente es que es necesario que las normas se cumplan. Esto es un win-win. Yo quiero que tú pagues y a ti te interesa pagar también, porque al final, en un Estado avanzado y democrático de derecho, todos queremos tener unos servicios públicos de calidad. Y en esta situación administrativa, la relación tributaria deviene ser una relación de índole cooperativa, en donde existen especialmente acicates o incentivos que garantizan o que propician ese cumplimiento. Se crea lo que ha venido a denominarse las Better Regulations o Smart Regulation, en donde ya existen tendencias internacionales a través de la OCDE, a través del ámbito comunitario, que lo que persiguen es una reducción de cargas tributarias y una reducción también del coste en un 25% del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se hace igualmente referencia en las leyes 39 y 40 a los principios de transparencia y participación ciudadana como mecanismos a través de los que se puede desarrollar las disposiciones reglamentarias y las disposiciones normativas. Pero en el ámbito tributario, especialmente interesante, esa plasmación ha tenido su foco a través de los foros de grandes empresas que se crean en el 2009, que establece un marco de diálogo y colaboración entre las grandes empresas y la Administración y que dio pie a la creación del Código de Buenas Prácticas Tributarias en el año 2010. Con posterioridad, con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal en el año 2005, se impulsa especialmente también un foro de asociaciones y colegios de obligaciones
asociaciones de profesionales tributarios y al amparo del Plan Estratégico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 2020 y 2023 se crean el Foro de Pequeñas y Medianas Empresas, el Foro de Federaciones y Asociaciones de Trabajadores Autónomos y el Foro de Empresas, Instituciones y Entidades Públicas. Estos mecanismos de colaboración normativa, de este soft law de carácter tributario, en donde yo tengo derecho a saber qué vas a inspeccionar y donde tú tienes derecho a decirme cuáles son tus problemas tributarios básicos a efectos de conseguir una tributación que cumpla lo que te establece el artículo 31 de la Constitución española, es verdad que tiene unos pasos titubeantes y es verdad que está casi como en pañales, pero es el paso establecido para llegar a una nueva forma de ver el derecho tributario, al menos, no sé si me atrevo a decir derecho administrativo. Nos han criticado especialmente que no tengan efectos jurídicos vinculantes, que por parte de la doctrina, que no hayan códigos deontológicos similares a los requeridos respecto del ámbito profesional en el ámbito administrativo. En este punto podemos decir que la resolución del presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 22 de diciembre del 22 ya crea un código deontológico propio, interno, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero en todo caso se han planteado determinadas críticas que, a mi juicio, totalmente justificadas, no pueden oscurecer la ventaja que supone este cambio de paradigma en el ámbito estrictamente tributario, pero que yo creo que va a trascender también al ámbito del derecho administrativo, asentándose en un principio de confianza mutua, porque el que no quiere cumplir no va a cumplir nunca y contra ese no voy a poder hacer nada, pero la gente en general no quiere no cumplir. Bárbara, 2 minutos. Ya. Por lo tanto, ya. Sí. No, por favor, continúa. Por lo tanto, al final, a través de este principio de confianza mutua y de confianza legítima, es donde, a mi juicio, se puede desarrollar más y mejor el principio de buena administración. Porque en el ámbito de interpretación y aplicación de los tributos, no sé qué quieren que haga para que resulte, o sea, me piden que me aleje de la ley formal para que cumpla el principio. Y eso es muy peligroso en el ámbito de la administración y más en el ámbito de la administración tributaria. Ya está. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que todos constatamos que la administración tributaria funciona muy bien, sobre todo dando facilidades de pago. Muchos ciudadanos se alegran incluso de que le devuelvan dinero. Bueno, a continuación tomará la palabra Álvaro Martínez Ávila. Gracias. Muchas gracias a Carlos. Muchas gracias al síndic por invitarme a participar en esta jornada sobre el derecho a la buena administración. Para mí es un honor intervenir en esta mesa en la que comparto intervención con compañeros con los que llevo ejerciendo durante muchos años en la abogacía, como Bárbara, también con la abogada de la Diputación, Eva. Con el decano del Colegio de Abogados no había tenido ocasión de coincidir, pero estoy seguro de que esto es el inicio de una extraordinaria relación. Y luego, para mí, es un privilegio también intervenir en un foro en el que esta mañana ha habido ponencias de la talla de las que hemos podido asistir. También es un placer ver en público compañeros muy queridos de la abogacía, tanto de la abogacía de Valencia como de la abogacía de Alicante, con los que llevo compartiendo profesión durante muchos años. Y en este foro amable, pues yo quiero abordar el análisis de la perspectiva de la buena administración desde el ámbito de la Comunidad Valenciana, partiendo un poco del análisis normativo que parte desde luego del artículo 9 del Estatuto de Autonomía y del desarrollo normativo que tiene lugar en el ámbito de la Comunidad Valenciana a partir de ese original artículo 9. Para luego también analizar, sobre todo desde el punto de vista de la calidad de los servicios, qué medidas se están implementando en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las que nos dé tiempo a abordar por la duración de la intervención, para ofrecer en la medida de lo posible un reflejo de cómo se está valorando el derecho a la buena administración. Y de esta perspectiva tenemos que partir necesariamente, como digo, del artículo 9, que ya ha sido citado en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana, del Estatuto de Autonomía,
de la Comunidad Valenciana que introdujo por primera vez el concepto del derecho a la buena administración en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2006. Lo hicieron muchos estatutos de autonomía que fueron reformados en esta época, introduciendo este concepto, como por ejemplo el balear, que utilizó una fórmula muy parecida a la del valenciano, un poco más escueta que el catalán y el andaluz, que introdujeron una regulación mucho más prolija del derecho a la buena administración, pero en definitiva son estatutos que introducen este nuevo derecho, este derecho de nueva creación por primera vez en el año 2006. Y lo que establece el artículo 9 es precisamente eso, que la legislación, sin perjuicio de la legislación básica del Estado, una ley de Corts regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas. Esta mañana el síndic llamaba la atención sobre el tiempo que ha pasado desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y la ausencia de regulación de una ley que efectivamente se ocupe del derecho a la buena administración. Esto, siendo real, no es del todo así, porque efectivamente sí que hay normativa y legislación autonómica que regula el derecho a la buena administración. No tenemos una ley de buena administración propiamente dicha, denominada así, pero ahora enseguida analizaremos todos los textos normativos que se han ido aprobando desde el año prácticamente 2015 hasta ahora, y sí que vemos que podríamos hablar incluso de un compendio de normas de buena administración. Sería, en cualquier caso, recomendable que efectivamente, y haciendo caso al mandato del legislador estatutario, pues la Administración autonómica regulara efectivamente una ley de buena administración que probablemente condensara las que ya hay aprobadas e introdujera pues las últimas líneas de actuación y normativas para así cumplir efectivamente con este mandato. Casualmente, comentándolo con la vicepresidenta justo después de su intervención, le parecía una idea extraordinaria, con lo cual a lo mejor de aquí surge, a consecuencia de la recomendación del síndic, pues una iniciativa legislativa que pudiera dar cumplimiento, desde luego, a este mandato. No sé si en alguna ocasión han obedecido tan rápido una recomendación del síndic, pero bueno, en cualquier caso, pues es una idea que puede ponerse en marcha. El segundo de los derechos que regula el artículo primero es el acceso a los documentos de las instituciones y las administraciones públicas valencianas, que es un derecho básico recogido en cierta manera también en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Este artículo recoge gran parte de esos derechos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, aunque se olvida de algunos que enseguida mencionaré. Desde luego, a que los ciudadanos se les trate de sus asuntos de un modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable, a gozar de servicios públicos de calidad. Ahora incidiré un poco en la idea de servicios públicos de calidad, que están íntimamente ligados al concepto de buena administración, y aquí la posibilidad de medir la calidad de los servicios públicos es una herramienta fundamental a la hora de que las administraciones se adapten y cumplan con el principio de buena administración. Desde luego, el derecho de los ciudadanos a relacionarse en las dos lenguas oficiales con la administración. Y a continuación, casi podría decirse que son los dos primeros párrafos los que regulan el contenido típico y propio del derecho a la buena administración, porque el párrafo tercero se refiere a la buena administración o a que la Generalitat vele por una administración de justicia sin demoras indebidas y próxima al ciudadano. Yo, desde luego, no me atrevería a abordar la regulación de este derecho, habiendo intervenido esta mañana dos magistrados en sus ponencias, sin que parezca que el derecho a la buena administración en el ámbito de la justicia tenga un desarrollo que encaje dentro de estas cuestiones que estamos tratando. Parece que tiene su variante propia y, desde luego, no corresponde a la Generalitat, puesto que tiene solo competencias en materia de ejecución de medios personales y materiales, pues quizá articular algún sistema para controlar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero bueno, como idea de debate para planteamiento en otro foro, desde luego resulta también válida. Luego, los párrafos cuarto y quinto pues se refieren al derecho de los ciudadanos a participar de forma individual y colectiva en la vida política, económica, cultural y social. Y el párrafo quinto regula una materia que tampoco
podemos entender que sea propiamente dicha contenido propio del derecho a la buena administración. Se refiere a la legislación de consumidores y usuarios que coyunturalmente o de manera tangencial pues puede llegar a tocar alguna cuestión relativa al derecho a la buena administración, por ejemplo, en el caso de que una entidad pública empresarial, una empresa pública o una sociedad pública pues estuviese vinculada por la legislación de consumidores y usuarios y se viera obligada pues a ofrecer algún tipo de carta de servicios que guarde relación con el derecho a la buena administración también. Pero bueno, es una legislación particular que vincula más al ciudadano con las empresas y como consumidor que realmente como administración. Faltan aquí quizá una mención al derecho a ser oído, que es también un elemento primordial del derecho a la buena administración, esa manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito administrativo, y el derecho a ser indemnizado, que eso es una cuestión que sí que regula el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y que no se menciona en el Estatuto de Autonomía. Escuchando la intervención del profesor Ponce, apuntaba la idea de que, por aviso a litigantes que ha dicho, de que a través de la responsabilidad patrimonial pudiera procederse contra las administraciones para obtener una indemnización económica en los casos en los que la administración no cumpla con ese derecho a la buena administración, que desde luego me parece una línea interesantísima de actuación sobre la que no conozco ningún pronunciamiento, pero que tiene que ser la fórmula de resarcir económicamente a partir de moralmente y de una disculpa y de un reconocimiento de un funcionamiento no conforme con el principio de buena administración, pues económicamente sería una vía a explorar la de la responsabilidad patrimonial. Y les puedo poner, desde que he escuchado esta reflexión, un ejemplo personal que no me ha dado tiempo a estudiar uno que se haya producido en la realidad y a exponerlo con un criterio jurisprudencial, y por otro lado porque es de una administración que es distinta a la que represento y siempre es más fácil criticar al ajeno que a la administración propia. Y es el supuesto de la cita previa para el empadronamiento, que en el caso, por ejemplo, que yo viví de la ciudad de Valencia, sufrió un colapso y una serie de problemas técnicos e informáticos justo después de la pandemia, que dio lugar a que muchos ciudadanos, entre ellos yo mismo, no pudiéramos acceder durante meses al sistema ni de cita previa, ni de cita presencial, ni de la obtención del certificado de empadronamiento por ninguna vía, ni telemática ni presencial. Eso genera, lógicamente, en mi caso, aunque sea una minucia, yo no podía solicitar el bono social de Iberdrola, y eso hizo que justo además en ese momento en el que la luz comenzó a sufrir subidas históricas, pues me generó un perjuicio económico de meses, y yo en ese momento ya pensé, bueno, esto debe poder articularse a través de una fórmula. O sea, si yo no puedo acceder a un servicio de la administración que me genera un perjuicio simplemente porque está incumpliendo con su obligación de proceder a una cita previa como corresponde, debería poder ser indemnizado por el coste que la falta de otorgamiento del bono social me estaba provocando. Pero bueno, como dice el dicho, en casa del herrero cuchillo de palo, pues evidentemente ni inicié las actuaciones, ni eso terminó en ningún pronunciamiento de ninguna entidad. Y luego, ya una vez visto el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, pues vamos a hacer un pequeño repaso de la normativa que, como decía, se ha aprobado en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, encontramos, voy a pasarla muy rápido porque veo que ya voy avanzando en el tiempo, pero la primera norma fue la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 2/2015, que se dictó como consecuencia de la aprobación de la Ley Estatal 19/2013, también de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información. Esa ley fue después derogada parcialmente por la actual Ley 1/2022 de Transparencia y luego totalmente derogada por la reciente Ley de Participación Ciudadana 4/2023. Pero bueno, fue el inicio,
el tímido inicio de esta regulación, quizás 9 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, pero de una primera norma que recogió principios típicos del derecho a la buena administración. No toda la transparencia está ligada a la buena administración, pero sí que es un componente importante. Luego, la Ley de Cuentas Abiertas para la Generalitat del año 2016, la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con cargos públicos no electos, del año 2006 también, la Ley del 2018 de actividad de los grupos de interés, la Ley del 2016 de la Agencia de la Prevención contra el Fraude, en fin, todas esas normas, particularmente la Ley de Inspección General de Servicios y alertas para la prevención de malas prácticas, que también regula de manera pormenorizada la inspección de servicios y permite establecer esos parámetros que decía al principio de calidad de los servicios. Y esas dos últimas leyes, que son las que derogan, como he dicho antes, la primera ley dictada al amparo de la legislación estatal. Y dentro de la normativa reglamentaria, pues nos encontramos con esos decretos, particularmente el decreto de calidad de los servicios, que constituye una pieza clave para la Generalitat para el desarrollo de estos instrumentos de control de calidad, y el 191/2014, que establece el principio de libertad de elección del canal de comunicación con la Administración. Dentro de todas estas normas, y puesto que ya esta mañana se ha enumerado, se ha mencionado el concepto teórico, doctrinal, el contenido del derecho a la buena administración, sus ramificaciones a través del el derecho a obtener una resolución motivada, el derecho a obtener respuesta en un tiempo razonable, el derecho a todos estos derechos que forman parte del derecho a la administración, yo me voy a centrar en la calidad de los servicios, en los aparatos y en los instrumentos establecidos por, concretamente, este decreto, el decreto 41/2016, para medir la calidad de los servicios públicos y permitir a la Administración determinar los supuestos en los que se está cumpliendo con el derecho a la buena administración. En primer lugar, podemos analizar la existencia de evaluaciones de calidad. En el año 2023 se aprobó la metodología para la evaluación, para la acreditación de calidad de servicios públicos, con el sello FQM de la Unión Europea. Es un sello de excelencia que establece expresamente, pues, esos requisitos para medir parámetros o instrumentos concretos de medición de calidad de los servicios públicos. Las cartas de servicios, que son fundamentales para que la Administración pueda parametrizar hasta dónde llega en su prestación de servicios, a las que también hacía referencia esta mañana el profesor Ponce, respecto de las que hay aprobadas numerosas cartas en cada consellería o casi cada entidad pública. La última de ellas se aprobó, por ejemplo, por el teléfono de emergencias 012, los sistemas de reconocimiento, las quejas, sugerencias y agradecimientos, que recogen un informe, la inspección de servicios, que está aquí representada por su subdirectora, a la que aprovecho para saludar y dar las gracias por su labor al frente de la inspección de servicios, la red de calidad y la difusión y evaluación y la mejora de calidad de los servicios públicos, publicando en portales de transparencia esos contenidos establecidos en el artículo 10 de la Ley 2/2015. Y aparte de todos estos instrumentos que se canalizan fundamentalmente a través de la inspección de servicios, la inspección de servicios también realiza informes sobre actuaciones concretas, aparte de recopilar los informes anuales sobre quejas, sugerencias y agradecimientos, también realiza informes sobre situaciones concretas que se le puedan haber planteado, y en este caso hay una en particular a la que me gustaría hacer mención, y con esto termino, que valoró un informe de diciembre de 2023, el análisis de la situación de la cita previa en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y es muy interesante porque analiza la diferencia existente entre un acuerdo del Consell de junio del 2020, por el que se estableció la obligatoriedad de que la cita previa se impusiera con carácter obligatorio, y después, con ocasión de la pandemia, la supresión de la presencialidad en los servicios públicos, y después el carácter general del acuerdo de 4 de febrero del 2022, que establece el carácter excepcional de la cita previa. Y aquí distingue el informe entre la cita previa obligatoria y la cita previa que tiene carácter preferente y voluntario. Entonces, la cita previa obligatoria solo puede imponerse, de acuerdo con este informe, en los supuestos en los que se dé una situación absolutamente excepcional de saturación de servicios públicos o servicios muy específicos, que se haga mediante la publicidad correspondiente y que se justifique y motive
prescribe esta regla. Sin embargo, la norma general debe ser la voluntariedad de la cita previa y su sistema preferente. Entonces, aquí podríamos establecer 4 escalones de cumplimiento del derecho a la buena administración en función de cómo organiza una administración la cita previa. Si se impusiera con carácter preferente y voluntario, puede considerarse un buen medio de gestión de los servicios públicos que ordena a los ciudadanos, permite que se les preste una atención más personalizada y organiza, en definitiva, la prestación de servicios. Ese sería el primer nivel y el de cumplimiento del derecho a la buena administración. El segundo escalón sería en los supuestos en los que la Administración exige cita previa obligatoria, justificándolo por carácter excepcional del servicio, por especificidad de los servicios prestados y por motivación y publicado de forma correcta. Esto no vulnera el derecho a la buena administración. El tercer escalón sería aquel supuesto en el que la Administración no justifica adecuadamente por qué exige cita previa obligatoria, pero bueno, la regula de forma que permite a los ciudadanos acceder al servicio y, en consecuencia, al final el ciudadano le da igual que la Administración haya motivado o no, pero accede al servicio a través de la cita previa obligatoria y obtiene una prestación. Y luego ya, esto ya vulneraría el derecho a la buena administración. Y luego ya, y por último, estaría el supuesto de la cita previa obligatoria en la que ni siquiera se permite al ciudadano acceder al servicio porque la cita previa no funciona, porque el teléfono nunca se coge, porque el correo electrónico nunca contesta o porque nos encontramos ante una aplicación que no funciona. Eso, desde luego, constituye una vulneración absolutamente flagrante del derecho a la buena administración, porque no solo está limitando el acceso, sino que está impidiéndolo por completo. De manera que esos serían los 4 escenarios que podrían darse en relación con esta situación, y con esto termino para evitar comerme el turno de Eva. Muchas gracias. Excuso decirles que también pueden formularnos sus preguntas o reflexiones, como se hizo esta mañana, a través de las tarjetas que luego podrán retirarles. A continuación, Eva Gutiérrez introducirá la perspectiva de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos, desde su experiencia. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por estar a estas horas aquí tan atentos. Gracias al Síndic por la amable invitación, a Carlos, a Esperanza, que me ha aportado resoluciones del Síndic muy interesantes en estos temas, y a los ponentes de esta mañana, pues felicitarles y que sean comprensivos, porque el listón nos lo han dejado muy alto. Y a todos los amigos y compañeros que nos conocemos ya tanto tiempo. A ver, yo me gustaría aportar, han hablado tanto y se ha hablado también y magníficamente sobre la regulación del derecho a la buena administración en las ponencias anteriores, que yo creo que básicamente lo que voy a hacer es ceñirme al ámbito local, ¿no? Dar la perspectiva que las entidades locales podemos aportar respecto a esta cuestión. Es interesante sobre el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. Ya se ha hablado bastante y esta mañana. Sí que hay que decir que en cuanto a… Me parece interesante la mención que hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretarlo, el artículo, el precepto, y decir que, sin embargo, a pesar de ser un principio o bien derecho, se le da ambos aspectos, que tiene una base que desde luego regula o vincularía a las instituciones y organismos europeos. Sin embargo, desde luego ha subrayado el Supremo que tiene una base constitucional y legal indiscutible y que tiene un doble aspecto o una doble perspectiva. Por un lado, sería un derecho desde el punto de vista del administrado que se puede invocar, y de hecho los tribunales españoles lo están aplicando, se remiten al mismo en sus sentencias, y por otro lado, un deber y exigencia para la propia administración. La regulación, obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que este artículo 41 de la Carta Europea ha tenido un reflejo, un cierto ya reflejo legal en artículos o preceptos de la legislación española, como pueda ser, desde luego, preceptos constitucionales, que son un fiel reflejo de esa buena administración y ya están positivizados, como el artículo 103, el 9.2, especialmente el 9.3, el 24.1, la tutela judicial efectiva, el principio de intervención de la arbitrariedad de los poderes públicos, el 105, que regula el acceso de los ciudadanos
a los archivos y registros, el 106. Es decir, nuestra Constitución ha positivizado y recogido este principio de la buena administración en sus distintos preceptos. Por supuesto, también hay muchas normas en materia de la Ley 4015, lo recoge el 3.1. También en la Ley 3915, el elenco de derechos del artículo 13 respecto a los ciudadanos en general, el 53 respecto a los interesados en particular. Y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, como bien ha dicho Álvaro, en su artículo 9.2, que yo creo que es de todos los preceptos un poco el que más ha reflejado el artículo 41. También, por supuesto, las leyes de transparencia, tanto estatal y buen gobierno, estatal como autonómica. Y yo quisiera, ya que represento aquí a la administración local, subrayar la importancia que tiene para nosotros el principio de buena administración y este derecho. ¿Por qué? Porque no en vano se ha dicho siempre que es la administración más próxima al ciudadano, la que está más cerca, para bien y para mal. Es decir, si hacemos una buena administración van a haber efectivamente estos efectos se ven más intensos, pero también cuando la administración funciona mal, el efecto también es mucho más intenso también. ¿Qué precepto o qué artículo sería específicamente local? Pues mira, yo he estado buscando, ¿no? Y para ver un reflejo o algo que aporte en el principio de buena administración, independientemente de que toda la legislación que hemos mencionado también se aplica, la legislación estatal y autonómica se aplica a las entidades locales, sería el artículo 18 de la Ley de Bases de Régimen Local, que recoge los derechos y deberes de los vecinos y dice que tendrán derecho a participar en la gestión municipal, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, y a colaborar como vecinos cuando así se les interese por los órganos de gobierno. Utilizar los servicios públicos municipales, esta es una cuestión, se desglosan dos, utilizar los servicios públicos y exigir la prestación y el establecimiento del servicio público en el supuesto de que constituya una competencia municipal propia de carácter obligatorio. ¿Por qué? Por la conexión que tiene en el ámbito local este principio de buena administración y este derecho con el derecho a los servicios públicos. El pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley, ejercer la iniciativa popular, estamos viendo manifestaciones de la participación y utilizar también ser informados previa petición razonada y dirigir solicitudes a la administración municipal. Como veis, pues unos derechos del vecino muy específicos del ámbito local. Otra cuestión bastante que quiero hacer mención ya que estamos aquí y nos han invitado tan amablemente sería, desde mi punto de vista, en el ámbito local también nosotros por lo menos trabajamos y utilizamos la interpretación que hace de este derecho las resoluciones de las quejas del síndic, que son en el ámbito local, hay unas cuantas que son bastante interesantes en cuanto han perfilado qué se podría entender por este derecho, ¿no?, a la buena administración, como por ejemplo el dar una respuesta directa, rápida, exacta y legal por parte de la Administración, el evitar la paralización de los expedientes de la inactividad. No solamente hay que resolver diligentemente, hay que hacerlo activamente. El derecho en los procesos selectivos a obtener una respuesta expresa, motivada, en plazo, congruente y además muy vinculado en este sector, que sabemos que todos los procesos selectivos en la administración local son numerosos, con el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, si a mí no me explican o yo cuando he participado en un proceso selectivo por qué no he podido obtener conseguir esa plaza o lo que sea, pues obviamente me voy a quedar sin poder ejercer adecuadamente mi derecho a la defensa. Otra cuestión también interesante sería el de la jurisprudencia. Aquí se ha hablado de muchísimas sentencias, de una jurisprudencia en materia tributaria muy detalladamente. Esta mañana el señor magistrado ha hecho una exposición magnífica de la doctrina del Supremo. Yo me voy a ceñir a decir un par de sentencias que considero importantes del Supremo porque reflejan bastante una doctrina cómo se interpreta el principio de buena administración, pero sobre todo en cuanto a la doctrina de interés casacional, que ha fijado doctrina de interés casacional, que serían, para mí, la sentencia del Supremo de 18 de diciembre del 2019, que conecta este derecho con el derecho a la tutela judicial efectiva nuevamente, así como el derecho a obtener una resolución administrativa en un plazo razonable. Otra vez estamos insistiendo, perfilamos el derecho, ¿no?, según la jurisprudencia, con esta diligencia, con esta buena actuación.
También la sentencia de 15 de octubre del año 20, que se refiere a todos aquellos y hace un repaso a todos los derechos que considera manifestación de este derecho a la buena administración, como sería los que dice que son los que derivan de aquel principio, y serían audiencia, resolución en plazo, nuevamente, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos y buena fe. Vemos cómo se va conectando. En el ámbito local, y ya por dar un vistazo, ¿no?, a la jurisprudencia, yo he estado mirando, ¿no?, las sentencias más que pudieran abarcar varios campos dentro de los sectores con los que trabajamos en la administración local, y sobre todo dos también las he recopilado porque me parecen bastante novedosas. Están relacionadas con el urbanismo, que en materia de buena administración se está aplicando bastante en el ámbito local por la jurisprudencia. ¿Cómo sería la sentencia del Supremo de 15 de enero del año 20 sobre la impugnación del mapa de capacidad acústica de un municipio? Que lo que viene a decir es que considera que ha sido una manifestación de la postura antitética a una buena administración el haber permitido por un ayuntamiento el crecimiento y desarrollo del sector residencial sin haber eliminado a su vez el del sector industrial, que es el planeamiento quitaba de allí, por así decirlo. Por lo tanto, es curioso porque está aplicando a un aspecto muy particular de la vida local este principio. También la sentencia de 3 de diciembre del 20 sobre intervención y uso del suelo, que viene a decir que en materia sancionadora urbanística lo que se trataría es de, por ejemplo, si tú estás haciendo un procedimiento administrativo, en este caso sancionador, y no declaras la caducidad existiendo, sino que continúas, dice que sería una manifestación de vulneración de este principio de la buena administración. Estoy poniendo ejemplos y casuística pues para que veáis un poco en qué sentido va. Después, ya por ir avanzando un poco más, hay muchas sentencias más que si queréis, luego después en las preguntas podemos mencionar o si a alguien le interesan, ya de tribunales superiores de justicia, etcétera. Entrando ya, la ponencia, a mí cuando me llamaron me dijeron va a hablarse de si se aplica la buena administración. Entonces creo que sería interesante dar una pincelada de qué actuaciones está haciendo la Diputación Provincial de Alicante y en relación con los ayuntamientos, que como sabéis nuestra razón de ser es básicamente prestar apoyo y cooperación a los ayuntamientos, especialmente los de menor capacidad económica. Pues este tipo de actuaciones han sido, por ejemplo, empieza todo a partir del año 15, que es cuando se elabora la legislación, aparece la legislación de transparencia del año 13 y en estatal más la autonómica del año 15. Entonces, en primer lugar, pues hay una serie de hitos, ¿no? La adhesión de la Diputación a la red de entidades locales por la transparencia, de la FEM, la aprobación, esto no solo lo ha hecho la Diputación, lo han hecho muchos ayuntamientos de la provincia también, aprobar ordenanzas de transparencia y acceso a la información pública. El convenio, estas ordenanzas no solamente reflejan la publicidad activa, publicación en las páginas web y sedes electrónicas, facilitación del acceso, sino también la publicidad pasiva, cómo debe ser el acceso a la información pública, la regulación del portal de transparencia y la carta de servicios. Luego está el convenio marco de colaboración entre la Generalitat y las Diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón para colaborar en todo tipo para garantizar que se va a cumplir la normativa de transparencia y fomentar prácticas y valores de buena administración, como la integridad, buena administración, participación ciudadana. Después, por supuesto, como es normal en nuestra labor de asistencia a los municipios, se han hecho unas líneas de subvenciones durante los años 21, 22 y 23 y ya en lo sucesivo está claro que va a seguirse con esta línea subvencional para fomentar en los municipios, especialmente los de menor capacidad económica, proyectos en materia de transparencia y buen gobierno, que en concreto en estos años se han hecho 107 proyectos en materia de entidades locales de transparencia y buen gobierno y 101 en materia de participación ciudadana. Esto entre la Diputación y la Generalitat. Por supuesto, protocolo ABAF, porque también está la otra cara, es decir, tenemos que fomentar la buena administración y evitar las malas prácticas de la administración. El protocolo de colaboración con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción y el convenio Integridad. Es un convenio realizado entre las diputaciones y las tres diputaciones y la Generalitat Valenciana. El plan antifraude, aprobado en el año 22, estoy poniendo ejemplos de cómo se aplica o se intenta aplicar la buena administración en las entidades locales.
La Constitución ya se ha hecho del Comité Antifraude, la política de protección y la política de regalos de la Diputación. Básicamente lo que se trata es que no puedan aceptarse regalos pues, de un determinado valor, etcétera. Se ha aprobado precisamente el 7 de febrero de este mismo año, o sea, es recientísima. Y luego, por supuesto, también el derecho, los contratos menores, se han dado unas instrucciones de 6 de marzo del 20 para buenas prácticas en materia de contratación menor en la Diputación de Alicante. El derecho de acceso a la información pública también se ha regulado, el Observatorio de Gobierno Abierto, que es una herramienta para que los ayuntamientos se puedan autoevaluar en cómo van en materia de buenas prácticas y buena administración. Ellos pueden entrar en la herramienta y hacerse un autodiagnóstico, ¿no? Y ver en qué pueden mejorar. La formación a municipios, básica y fundamental en toda esta cuestión. Y pues la concesión, como decimos, la implantación del canal de denuncias, que se ha optado por, hay un link al canal de denuncias externo y también un propio canal de denuncias interno de la propia Diputación. Y bueno, yo creo que con esto ya me toca pincelada. Muchas gracias y especialmente por lo bien que os estáis ajustando. Se nota que tenéis experiencia en sala y no hace falta que os avise para gestionar el tiempo. A continuación tomará la palabra Nacho, a quien quisiera dirigirle una pregunta. Yo en ocasiones me he preguntado por qué la Administración, y particularmente la Administración tributaria, se refiere al ciudadano como el ciudadano medio y no habla de él como el ciudadano entero. Yo creo que está claro, ¿no? La facturación que recibimos normalmente los profesionales y empresarios, el 50% prácticamente va a la agencia tributaria, con lo cual entiendo que van por ahí los tiros, ¿eh? La mitad se la queda Hacienda, ya está, despejada. Ciudadano medio. Creo, ¿eh? No estaba preparado. Creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer, por supuesto, al síndic de Greuges, que nos ha invitado al colectivo de la abogacía, al Colegio de Abogados, a quien tengo el honor de representar en este acto. Sé que hay muchos compañeros del colegio y creo que de otros colegios también que han comparecido hoy y están disfrutando de esta jornada. Y el agradecimiento lo es no solo por el hecho de dejarnos participar en este acto y aportar una visión distinta a la que hasta ahora se ha dado, sino también porque considero que precisamente para obtener esta buena administración o conseguir este derecho a la buena administración se debe de oír y se debe dejar participar no solo en foros de este tipo, sino también en el día a día y trabajo para la obtención de este derecho a colectivos profesionales, ¿vale? Porque nosotros somos, por un lado, usuarios de la Administración, pero también representantes de administrados y, como tales, pues no solo tenemos que participar de la Administración, sino muchas veces defender a ciudadanos de cualquier tipo de acto o representación ante la Administración. Y por eso quizá el punto de vista que yo voy a dar sea distinto. Y a la pregunta por la cual nos traían hoy de si se aplica el derecho a la buena administración, pues yo respondería que depende. Y depende desde el punto de vista del ciudadano o administrado. Porque si circunscribimos el derecho a la buena administración a la observancia de la legislación vigente, a esa observancia del estándar jurídico de diligencia debida al que hace mención el profesor catedrático Juli Ponce, pues evidentemente diríamos que con toda la normativa que se ha citado y con la que habéis expuesto, pues diríamos que cada vez se está consolidando más en la normativa y, por lo tanto, en el derecho aplicable ese derecho a la buena administración. Pero quizá tenemos que bajar un poco a trincheras y ver si efectivamente en el día a día ese derecho a la buena administración, visto desde el punto de vista del administrado ciudadano, se está produciendo. Sé que me iré un poco del concepto que hasta ahora se ha tratado al derecho a la
buena administración, porque quizá para el ciudadano de a pie, para el administrado o para los que tenemos que asesorar muchas veces al administrado, el derecho a la buena administración va mucho más allá, ¿vale? Y cuando yo pienso o cualquier ciudadano piensa en el derecho a una buena administración, pues tal vez piensas en una administración accesible, ¿vale? En una administración ágil, principalmente ágil, sencilla, amable, previsible, coordinada, y muchas veces estas circunstancias o características no se dan cuando analizamos la prestación del servicio público para el administrado. Y esto tiene que deberse a algo, porque aunque aquí vengamos a decir que existe numerosa normativa que si se aplica nos permitirá obtener ese derecho a la buena administración, evidentemente, si en la práctica no conseguimos el objetivo real para el administrado, que es vuestro cliente, nuestro cliente, nosotros también somos Corporación de Derecho Público como Colegio de Abogados y también prestamos un servicio público, si nuestro cliente no percibe esa buena administración es porque en algo estamos fallando, ¿vale? Y yo tengo claro, por lo que habéis expuesto y por lo que he podido leer, ojalá hubieras tenido este manual para preparar mi intervención en esta jornada, pero tengo claro que el derecho, y en esto estamos todos de acuerdo, es la herramienta de primer orden para conseguir un buen gobierno y, por lo tanto, una buena administración. Pero, en mi opinión, hace falta, y he podido ojear el manual, técnicas o instrumentos complementarios a esa legislación para que ese derecho sea aplicable y resulte efectivo para el ciudadano y administrado. Son instrumentos que ya se han mencionado por la Abogacía del Estado, soft law, derecho blando, que trascendería hacia la articulación de una denominada deontología profesional pública. Y si combinamos nuestra deontología profesional como colegio de abogados o abogados que es aplicable a nuestro día a día, si además traemos a colación los planes de prevención que en el ámbito privado se imponen a las empresas y a los profesionales en muchos ámbitos del derecho, donde lo que se tiende por indicación de Europa precisamente es a la autorregulación regulada y a obligarte a cumplir con una serie de normativas y a percibirte que si no cumples incurres en determinadas sanciones, nos damos cuenta que el sector privado, el sector profesional, tiene mucho más autorregulación y mucho más control que el sector público. Y aunque el sector público tiene normativa de sobra ya relacionada para que ese derecho a la buena administración se dé de forma efectiva para el ciudadano, yo creo que en esto quizá se podría mejorar. Y se podría mejorar, en mi opinión, desde dos puntos de vista o con dos acciones. Una de ellas que me parece ideal, ya la he puesto de manifiesto, es precisamente la participación del ciudadano o de los colectivos profesionales, también, por supuesto, del síndic de Greuges como el vehículo a través del cual los ciudadanos ponen de manifiesto los problemas en el día a día con la Administración, que evidentemente algunos tendrán razón de ser y otros no, y también con la elaboración de esos códigos de conducta o códigos éticos que permitan obtener una mejor administración para el ciudadano o para el administrado. Existen, yo he podido bucear un poquito, motivos más que suficientes para justificar la implementación de esos códigos éticos o de conducta en las instituciones públicas. Porque yo creo que la integridad de la función pública es un valor rentable, y es un valor rentable no solo desde un punto de vista económico, sino también tiene un intangible y que no debemos de olvidar o no debe de olvidar la Administración, que es que la deseada confianza ciudadana en las instituciones no se consigue solo multiplicando los controles, sino también reforzando los hábitos y las conductas en quienes prestan el servicio público. Por eso, esa labor educativa, esa labor complementaria al estatuto o el marco legal que yo encuadraría principalmente en el Estatuto Básico del Empleado Público como norma general
que marca un poco ese desarrollo de la función pública por parte de los funcionarios, la materialización de esos principios básicos a las particularidades de cada administración, con esa finalidad preventiva y esa finalidad orientadora, fijando esos criterios de actuación, esos protocolos de actuación en esos códigos éticos o de conducta, pues yo creo que sería ideal para complementar y mejorar ese servicio público. Lo han dicho ya, y creo que se ha dicho la OCDE, la recomendación de su Consejo sobre Integridad Pública de 2017. También existe el cuarto Plan del Gobierno Abierto de España, que incluye entre sus actividades la elaboración de los códigos de conducta para la Administración General del Estado y la Declaración de Estrasburgo sobre valores y retos comunes de las administraciones públicas europeas de marzo de 2022. Esos valores éticos, en mi opinión, junto con la participación de los colectivos profesionales y de los administrados en esas mesas de trabajo, de debate que se podrían hacer y que, sin duda alguna, serían ideales para mejorar el servicio público y para que el ciudadano de a pie viera que esa normativa realmente le toca y le afecta en el sentido positivo, pues en mi opinión serían ideales como complemento a toda esa normativa. Por eso, aunque la normativa en sí, suficientemente expuesta, y la jurisprudencia también desarrollada por los ponentes de esta mañana, prevea el derecho para el ciudadano administrado a esa buena administración, creo que debemos de complementar, o quizás sería una herramienta útil el complemento con esos dos instrumentos que os propongo desde el punto de vista del administrado o de los representantes de los administrados. Yo poco más tengo o puedo aportar, porque realmente lo bueno que tiene intervenir el último es que prácticamente ya se ha dicho todo, con lo cual, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Aunque efectivamente se han dicho ya muchas cosas, vamos bien de tiempo, y esperamos recibir, como os decía antes, vuestras preguntas o vuestras consideraciones para la mesa, tenemos margen para profundizar en algunas de las cuestiones que se han dicho esta mañana y que habéis apuntado en vuestras intervenciones. Del derecho a la buena administración se ha dicho que es un valor de la Unión Europea in situ en la concepción primigenia del Estado de Derecho de cada uno de los Estados miembros. Se ha dicho que es un principio general, que tiene una manifestación como derecho subjetivo de una manera muy dispersa, si se quiere, y se ha dicho también que este derecho a la buena administración constituye una limitación al poder. Pero en la práctica lo que nos encontramos es una enorme dificultad desde el punto de vista de la interpretación de este derecho a la buena administración y desde el punto de vista, vamos a decirlo así, esto genera un cierto margen de inseguridad jurídica. Los operadores nos lo están poniendo de manifiesto. La abogacía del Estado no ha podido ser más contundente a la hora de expresarlo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en algunos aspectos, contradice, desde su punto de vista, la normativa especializada que, con relación a determinadas cuestiones, han de garantizar el principio de legalidad y de igualdad, entre otros. Bien, la formulación que yo en este momento haría sería la siguiente, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Es decir, del eje Ferenda habríamos de plantearnos quizá algunas soluciones. Creo que fue el profesor Ponce quien apuntaba esta mañana. Es que, claro, teniendo en cuenta la legislación nacional, lo tímida que ha sido a la hora de expresarse a través de la Ley 39 y la Ley 40, pues efectivamente los principios recogidos en el artículo 3 de la Ley 40 de régimen jurídico de la Administración del Estado, pues parece que se quedan cortos si lo ponemos en relación con todo lo que aquí se ha puesto de manifiesto. Pero si hablamos ya del artículo 13 de la Ley 39, pues parece que no tenemos las herramientas al alcance de nuestra mano para poder defender con soltura o con cierta seguridad esta cuestión. Entonces, os animaría a esta reflexión, ¿no? ¿Vosotros os sentiríais confortables desde el punto de vista de la defensa del interés general, también del ciudadano, si tuviéramos un marco normativo? ¿En qué términos podríamos expresarlo? Bárbara. A ver, yo creo que, bueno, primero diría
que, o sea, el principio de buena administración no parte de la ilegalidad. Si no hay buen funcionamiento del servicio público, hay un problema de ilegalidad. Estamos hablando de que hay una regularidad formal, es decir, que se ha cumplido la norma. Se ha cumplido la norma, pero la norma debe haberse cumplido mejor. Mejor. Era necesario más diligencia. Ese punto, ese estándar del que hablaba, porque fuera de eso, de la irregularidad, no estamos. O sea, el principio de buena administración es eso. En el ámbito de interpretación, aplicación de los tributos, en la parte que a mí me afecta, lo que está claro es que hay que tener también una visión. O sea, yo lo que reclamaría es una visión macro y no micro. O sea, que le tengo que girar doble audiencia al interesado que no me lo ha propuesto en plazo y en tiempo, habiéndosela dado, corriendo en contra el plazo de duración del procedimiento y, por lo tanto, perjudicando las arcas públicas y también al interés general. ¿Eso es lo que queremos? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué me pides? Yo lo que le diría siempre a mi administración es que cumpliera la ley. En el ámbito de interpretación y aplicación de los tributos, cumple la ley y por la ley te riges. En el ámbito normativo tributario, sí, porque se está demostrando que es mucho más beneficioso para todos acudir a un nuevo modelo de derecho administrativo que supera un poco, igual que las relaciones ahora, yo no sé si habéis hablado con gente joven, que te dicen, ¿qué tal estás? Y fluyendo. Pues ahora todo fluye, pues igual que fluye el derecho administrativo, ahora fluye. ¿De acuerdo? Y en ese fluir, a los operadores jurídicos públicos nos cuesta, porque venimos de un sistema de ordeno y mando en donde estábamos dotados de una serie de privilegios. Sí que estoy convencida de que no nos va a hacer la vida más fácil, pero sí nos va a hacer la vida mejor, esa aplicación normativa de un principio de buena administración. En el ámbito de aplicación de la norma, a mi administración yo solo le puedo pedir y exigir que cumpla la ley. Ya está, eso es lo que diría yo. Muchas gracias. Álvaro, has apuntado, has recogido el guante del síndic a la hora de una posible formulación de una ley de buena administración, y ya sabemos que hay precedentes escasos a nivel autonómico. Se ha citado esta mañana la ley gallega y la ley en las Islas Baleares. A veces nos cuestionamos si no estamos en presencia de una superproducción legislativa que, por mucho empeño que se ponga, al final deja al ciudadano al descubierto. Es como decir que muchas de las leyes que hemos tenido en la última década, quizá al socaire de la crisis económica, financiera, política y social que todos conocimos, ha habido una avalancha de normativa que han sido ampliamente generosas en reconocimiento de derechos, pero parece que han dotado al ciudadano de un paraguas que, en cuanto ha empezado a llover, se lo han quitado o se lo han cerrado, y eso es lo que vemos en el síndic habitualmente. Entonces, podríamos correr el riesgo de adentrarnos en la creación de una norma más en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana o en el BOE, de difícil aplicación práctica si no nos lo creemos, dadas las carencias que podéis identificar en la Administración autonómica. Sí, desde luego. La aprobación de una ley no es garantía de que la Administración de pronto vaya a comenzar a hacerlo todo bien, por el hecho ni mucho menos de tener una ley que simplemente pues, se denomine así, derecho a la buena administración. De hecho, las leyes balear y gallega tienen un contenido que no es muy distinto a lo que regulan las leyes valencianas de transparencia, buen gobierno, participación. De hecho, una de ellas, yo creo que la gallega, se denomina Ley de Buena Administración y Buen Gobierno o algo parecido, pudiendo distinguirse aquí entre el concepto de buena administración propiamente dicho, con carácter más jurídico, de paraguas de derechos que tradicionalmente se asocian a lo que enumera el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y luego el buen gobierno, que sería quizá un mandato más político dirigido pues, hacia la transparencia, la participación, pero al final todas estas leyes contienen medidas similares, que lo importante no es que se aprueben, sino que se lleven a cabo. Y antes, en el descanso, comentábamos con los compañeros que al final
la Administración pues está formada por funcionarios que lo que tienen que hacer es velar porque la Administración funcione, con independencia de que una ley lo diga o no. Entonces, ahí sí que corremos el riesgo de una superproducción normativa un poco vacía de contenido, como también de la implementación de medidas que se limiten pues, a aprobar un panfleto que sirva simplemente para anunciar pues, el cumplimiento de unas medidas que también la Administración se ha autoasignado, ¿no? Entonces, en eso el compromiso real yo creo que debe ser no solo la aprobación de las leyes, sino establecer medidas de seguimiento y de aplicación que permitan pues profundizar en todos los instrumentos que se utilicen, ¿no? Y que los encargados de velar pues que se apruebe una carta de servicios pues se lo tomen en serio y no como un simple papel en el que mostrar lo que hace una administración y cumplir con ese trámite autoimpuesto, ¿no? Y también al hilo de lo que comentaba Bárbara sobre el cumplimiento del principio de legalidad, que bueno, se refiere no tanto a la transparencia, sino simplemente a la actuación administrativa en relación con el cumplimiento de normas que tradicionalmente han asegurado el derecho a la buena administración. Yo lo que también me gustaría señalar es que es evidente que hay que cumplir el principio de legalidad y adaptarse a lo que dice la ley, y no podemos nosotros como abogados de la Administración ofrecer otra solución. Pero sí que es cierto que hay veces, como sucede con el caso de la sentencia del Supremo, creo que de marzo del 2020, que se ha comentado esta mañana, sobre la providencia de apremio dictada antes de resolver el recurso de reposición, que hay resquicios en la ley que permiten que la Administración no actúe de acuerdo con el principio de buena administración. Entonces, ¿qué solución se da a eso? Pues la sentencia del Tribunal Supremo da una. Probablemente otra hubiera sido plantear la inconstitucionalidad de la ley para corregir esa disfunción, como se ha hecho en algunas ocasiones con supuestos muy similares. Y ahora se me viene a la cabeza también el de la situación que se producía respecto de sanciones firmes que habían sido recurridas en alzada, y como consecuencia del recurso de alzada se paralizaba el plazo de prescripción. En la Comunidad Valenciana pasaba en muchas ocasiones que ese recurso de alzada se pasaba años en un cajón y nadie decía nada sobre la ejecución de la sanción. Y al cabo del tiempo, una vez pasado lógicamente el plazo de prescripción, la Administración resolvía el recurso de alzada. Bueno, pues ahí había una doctrina del Tribunal Supremo que decía que en fase de recurso de alzada no se computaba el plazo de prescripción porque la Administración estaba en una especie de limbo no regulado que permitía el transcurso del tiempo. Y a partir de la Ley 39 de 2015 se introdujo en el artículo 26 concretamente que en la interposición del recurso de alzada reanudaba el plazo de prescripción. Pues eso es un supuesto de buena regulación, quizá motivada porque el legislador del 2015 se dio cuenta de esta disfunción de mala administración que solo perjudicaba al sancionado y la corrigió. Yo creo que lo que hay que hacer es corregir las leyes para ir adaptándolas poco a poco a través de las técnicas normativas que correspondan, incluso de la simplificación administrativa, para corregir esas disfunciones de buena administración. Y mientras tanto, pues si el Tribunal Supremo va imponiendo criterios que es verdad que pueden llegar a generar inseguridad jurídica, pues es un avance que al final también incide en que el legislador tome en consideración estos criterios que pueden ser interesantes también. Con relación a posibles reformas legislativas o mejora en la calidad legislativa de nuestras normas. Yo sí que efectivamente la regulación, cuando se regulan aspectos en los que se tienen déficits, es un punto de partida. Y yo estaba explicando, fijaros cuando hablábamos de las medidas que se iban adoptando, el punto de partida fue la legislación de transparencia. Entonces, yo sí lo veo positivo en cuanto a regular este derecho que se está desarrollando jurisprudencialmente. Dar pinceladas a una regulación, por ejemplo, la que hablaba Álvaro, me parece muy interesante, pero en paralelo tiene que haber una especie de protocolos de actuación, de cómo va a actuar la Administración, cómo va a ejecutar eso. Porque, claro, nosotros, por ejemplo, y voy a hablar de algo tan sencillo como la obligación de resolver. Todas las leyes administrativas, el procedimiento administrativo han recogido la obligación de resolver, pero no hay manera, sigue existiendo el silencio administrativo. Entonces, esto, que parece una tontería, es una especie de impulso desde quienes tienen que fijar las directrices
Decir, oye, como norma general, por ejemplo, en nuestra administración lo intentamos, hay que resolver, porque con eso estás garantizando otros distintos derechos que implican la buena administración, como la motivación, como la tutela judicial efectiva, etcétera. Pero partes de esa base. Otra medida, por ejemplo, aplicativa. Se tomó una decisión de que siempre, esto fue una instrucción de secretaría, pero yo lo veo muy positiva, que es en toda resolución administrativa se tiene que incluir textualmente el informe técnico, completo. Nada de inaliunde ni por resumen, no. El texto completo, porque eso estás haciendo que el administrado tenga mucho mayor conocimiento de cuáles han sido las razones para tomar la decisión administrativa. Y este tipo de medidas, poco a poco, las cartas de servicios, pues es un principio de partida, pero los portales de transparencia, el portal de transparencia ha hecho mucho porque ha permitido además las sedes electrónicas, que el administrado tenga una comunicación mucho más rápida, que ya hablábamos de otro de los defectos, que es la lentitud, la inactividad. Eso, ciertamente, si empezamos porque el administrado se puede relacionar más rápido también él, vamos agilizando, pero es tanto creación que, desde luego, yo soy partidaria que se pueda desarrollar legislativamente un poco más, pero sobre todo que se aplique, que hay instrucciones internas, circulares internas, una implicación desde cada administración, cada uno a nuestro nivel, en que eso se haga, que esa ley que se va creando y la que existe antes se aplique, verdaderamente se aplique cara al administrado y con diligencia. Sí, yo quería, con relación a lo que estaba comentando Álvaro y Eva, plantear también una cosa. Si queremos destruir la categoría jurídica del silencio, destruyámosla, pero que lo diga la ley. Que diga la ley que en el momento en que la Administración no resuelve en el plazo establecido, el ciudadano se puede ir a los tribunales. Y a partir de ahí la Administración, ni siquiera ni estimatorio ni desestimatorio, si queréis que no tenga efectos jurídicos, ¿vale? Que el interesado puede acudir directamente a los tribunales, con todo lo que comporte. Todo lo que comporte de tribunales y de… Pero aquí lo que me están diciendo, o sea, en la mayor parte de doctrina, bueno, de jurisprudencia, de principio de buena administración, gravita en torno a que los efectos jurídicos de silencio no pueden beneficiar a la administración, que yo tampoco entiendo de qué forma le beneficia. Porque tampoco es que… no entiendo yo mi beneficio, simplemente es que no he podido llegar a cumplir el deber que tengo atribuido. Pero si queremos decir eso, que lo diga la ley. No lo puedo decir yo, administración. Con relación a eso, y ahora interviene tú, Nacho, pero con relación a eso hay ya una pregunta, una reflexión que se hace en estos términos. No todo ciudadano frente a la administración tributaria pelea con las mismas armas. Es decir, no vamos a citar empresas del IBEX 35, pero cualquier empresa o, en fin, o cualquier particular que tenga un patrimonio y una capacidad de asesorarse mejor que cualquier particular, probablemente se sienta desasistido. Y la norma… Peor aún, no todo licenciado universitario se hace la renta. Entonces, el planteamiento que nos hace alguien en la sala es… ¿No le está diciendo el Tribunal Supremo que con estas sentencias, que puedan parecer excesivas, la Administración corrija o sujete de alguna manera la fuerza que tiene frente en ese desequilibrio palmario, ¿no? Pero el magistrado lo ha dicho enseguida, al caso concreto. Las sentencias se dictan al caso concreto. No voy a extender más allá de lo que digo en otro caso. Lo ha dicho, es lo primero que ha dicho. Matizo la doctrina del principio de buena administración porque se aplica al caso concreto y lo hacemos constar siempre en las sentencias. El Supremo me está diciendo que no generalice. Me está diciendo que voy al caso concreto, que en este caso concreto, con estas circunstancias particulares, que he considerado esto. En la aplicación autónoma te estoy hablando del principio de buena administración. Nacho, ¿qué opinión te merece esa aplicación circunscrita al caso concreto y no como aplicación más general? Vamos a ver, el asesoramiento profesional para la defensa de los intereses de cada uno, la ley establece cuándo es obligatorio y cuándo es voluntario. Entiendo que en el ámbito administrativo y no siendo preceptivo el asesoramiento, pues no puedes hablar, en mi opinión, de un defecto en la buena administración, porque es algo que, en mi opinión, se escapa a esa buena administración. Es evidente que cuando uno tiene un problema de esta naturaleza, pues lo ideal es que se asesore. Pero creo que traerlo a colación como un problema relacionado con
la buena administración no tiene sentido o no encaja, en mi opinión, independientemente de que es verdad que esa igualdad de armas quizá no se produce, porque cuando peleas contra la administración e intentas defender tus intereses, pues igual puedes cometer algún error involuntariamente, evidentemente, que te impida luego defenderlo ante los tribunales. Pero claro, no siendo preceptivo y siendo ajeno al ámbito de actuación de la Administración, no creo que podamos mezclar ese concepto o ese extremo con el concepto del derecho a la buena administración, en mi opinión. Y desde el punto de vista de las reformas normativas, ¿tú apuntarías alguna dirección? ¿Yo qué voy a apuntar, hijo? Pues te voy a ayudar. ¿Tú te crees que yo puedo apuntar algo? Pero yo creo que tienes la perspectiva, Eva y tú, de la administración que a veces denominamos la más cercana al ciudadano, que son los ayuntamientos. Nos encontramos en ocasiones en el Síndic de Greuges la respuesta que nos dan algunos alcaldes de municipios pequeños cuando nos dicen si ya sabemos que no hemos contestado al ciudadano y quisiéramos ser rigurosos en el cumplimiento de los plazos, incluso a la hora de contestarle al síndic, pero es que carecemos de medios para esto. Entonces, y eso me permite traer a la mesa una de las preguntas o de las reflexiones que también habéis formulado desde la sala. ¿Tiene la Administración, desde el punto de vista material, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista presupuestario y, si quieres, desde el punto de vista también normativo, el respaldo normativo suficiente como para poder garantizar en su ejecutoria una buena administración de cara al ciudadano? Es más, hablo de la administración en general, luego podremos diferenciar funcionarios y autoridades públicas, alcaldes, concejales, etcétera, etcétera. Hay una cosa que ha dicho Eva que yo estoy plenamente de acuerdo con ella, y es que la necesidad de resolver es importante para el administrado, porque debemos de conocer cuáles son los motivos por los cuales se nos da la razón o se nos quita. Y esto te va a permitir en un futuro pues, poder hacer valer tus derechos, conociendo por lo menos qué tienes que rebatir o qué hechos tienes que discutir, ¿no? A mí la ausencia de contestación me parece en cierta medida una situación de indefensión respecto del administrado, y si la Administración tiene la obligación prevista en la ley de resolver, pues evidentemente lo que hay que hacer es velar por que eso se consiga. Es verdad, y esto lo sabemos todos, yo, como sabéis, me circunscribo más en mi campo de actuación a mi relación con la Administración de Justicia, que al final te encuentras con que la Administración, en este caso la de Justicia, pues no está dotada de medios materiales ni personales suficientes como para desarrollar su actividad. Y en muchas ocasiones, y Abogacía del Estado lo sufrís igualmente, pues se tira mucho de los recursos propios de cada uno, del llevarte trabajo a casa, del tirar tú con tu mochila tus asuntos, pero esto es un problema, es decir, al final esta no es la solución. Y a la Administración, si queremos una buena Administración, hay que dotarla de recursos y hay que dotarla de medios. Hay que simplificarla quizá también, por supuesto, pero dotarla de medios materiales y personales y económicos, porque si no, no vamos a ningún lado. No puede ser que tengamos, en el caso de los procesos judiciales, yo el otro día celebré un juicio en la audiencia de una quiebra que ha derivado en un proceso, en un procedimiento por una estafa de 1991. ¿Eso es una buena administración? No. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Ha dicho una palabra para mí mágica, acaba de decir Nacho, que es simplificar. Si tenemos pocos recursos, pocos medios, pero es lo que tenemos. Nosotros cuando vienen a vernos los asesores de calidad nos dicen, no, es que tú tienes que hacer calidad con lo que tienes. Tú no vas a tener más, no te van a dar más. Y ahí hay una asignatura pendiente también que es en paralelo, y será la base de una buena administración, simplificación. ¿Cuánta burocracia extra no necesaria hay también en los procedimientos? Pues vamos, esa sería una buena manera de hacer reforma legislativa también. Bueno, hemos entrado ya de lleno en el coloquio, ¿verdad? Carencias por parte de la Administración pública, falta de formación de los cuadros, de los funcionarios, de los equipos que están en los diferentes negociados de la Administración. Yo he tenido esa experiencia, mi vaga experiencia al lado de los servicios jurídicos de una Administración.
A mí los letrados me confesaban, es que los asuntos me llegan muy mal por parte del negociado, mal informado, aquí falta un informe, aquí falta... Esto ha sucedido en algún caso y esas carencias comprometen luego la labor que os toca hacer en ocasiones a la hora de la defensa de la Administración, ¿no? ¿Cómo corregir esto? Sí, eso pasa hay veces, pero estamos en lo mismo de antes, pues... Sí, eso pasa. Eso nos pasa en todas las administraciones, pero estamos en lo mismo de antes. Al final la administración la formamos personas y depende, además nosotros que nos debemos a la función pública y que nutrimos nuestros puestos de trabajo de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, pues esto es una garantía de imparcialidad a la hora de seleccionar, pero a lo mejor no es una garantía a la hora de colocar a cada persona en el sitio que corresponde. Entonces puede suceder que nos encontremos con disfunciones en ese sentido y eso es un mal que tiene difícil solución y muchas veces pues efectivamente nos toca en juicio, lo comentábamos antes en el descanso y esa posición tenemos ahora también como abogados, defender supuestos que sabemos que son, no que llegue mal, sino que sabemos que son supuestos de mala administración. Puedes decir con la boca pequeña si está bien hecho o no, pero al final nosotros eso lo vemos. Las medidas para solucionar eso pues sería con los métodos y los criterios que comentaba al principio, de controles de calidad, de medir el servicio, de evaluar al funcionario. Eso, en la medida en lo que se vaya implementando en las administraciones públicas, permitirá que esas disfunciones se den lo menos posible, pues incluso aumentando la calidad del trabajo y la eficiencia del servicio público. Si podemos medir cuántos expedientes tiene capacidad de sacar un funcionario X, pues es posible que podamos exigir a partir de ahí a todos los que realizan esa misma función ese estándar de calidad. Entonces, eso es aplicando desde luego instrumentos que tenemos a nuestra disposición y, como decía Eva también, simplificando los procedimientos administrativos a través de también legislación. Decimos, bueno, nos estamos dando un montón de instrumentos, incluso para simplificar necesitamos una ley de simplificación y una serie de instrumentos que articulen los procedimientos y los medios que tiene la Administración para hacerlo todo más fácil, tanto frente a las empresas, de cara pues a lo mejor a la obtención de licencias, autorizaciones y procesos que se pueden simplificar mucho, como frente al ciudadano que acude a la Administración y pues igual necesita un portal único en el que comunicarse con su Administración y que no tenga pues unas vías de comunicación que le impidan un acceso fácil y sencillo, o una tramitación de procedimientos cuya duración se ajuste al tiempo necesario para resolver ese procedimiento. Muchas veces se dice simplificar, vamos a cortar el plazo de duración del procedimiento para la obtención de la licencia de lo que sea. Y dices, bueno, pues por mucho que digas que se va a resolver en 2 meses, a lo mejor no es posible y entonces no se trata tanto de acortar plazos, sino de ajustarlos al tiempo necesario para que esa cuestión se resuelva. O el tema del silencio que decíamos antes, pues el tema del silencio es un tema que desde luego genera mucho debate y que en la línea de la simplificación a mí me consta que en algunas comunidades autónomas optaron en un momento determinado por establecer un criterio general de silencio estimatorio que dice, bueno, es muy favorable al ciudadano, qué bien, qué voluntarismo, pero luego eso conduce a una serie de problemas de ejecución, de choque con la legislación, que reconoce desde luego que no puede reconocerse un derecho en contra del ordenamiento jurídico, y eso genera numerosísimos problemas que han hecho revertir esa medida como medida de simplificación o de acercamiento a la ciudadanía. Me parece que era la ley extremeña la que tomó esta solución. También en materia de simplificación se están avanzando mucho en la legislación autonómica para precisamente adoptar esas medidas que agilicen la tramitación de los procedimientos. La administración electrónica, la comunicación con
la administración a través de vías electrónicas, que tampoco es la solución definitiva frente al ejercicio del derecho a la buena administración o al caos en la regulación de procedimientos administrativos. Hace poco oía a un catedrático hablar de que en una maraña de procedimientos administrativos que puede encontrarse una administración, quizá convertir eso en procedimientos electrónicos consiste en electronificar el caos. Es decir, lo que se trata es de regular bien los procedimientos, no de convertirlos en electrónicos. Es decir, no con utilizar medios electrónicos ya se soluciona todo. Entonces, nada, esas son medidas que al final lo que exigen es que la gente se tome en serio la aplicación de las leyes que no faltan y que al final pues esto sea una cuestión de que los funcionarios también estemos al tanto de esos instrumentos que están en nuestra mano para facilitar el derecho a la buena administración. Muy específica para, en este caso, Bárbara. Alguien, probablemente asesor fiscal, dice: el principio de buena administración es un recordatorio de la administración de que está regida por el principio de eficacia. Apremiar una deuda antes de resolver un recurso podría implicar malgastar recursos públicos para tramitar una devolución que no hubiera tenido que tramitar si hubiera resuelto en plazo. Lo legal es eso, artículo 103 de la Constitución. A ver. Estábamos hablando de la sentencia de 28 de mayo del 2020. En ese supuesto, lo que dice la ley es que el recurso de reposición no impide el inicio del procedimiento de apremio. Y el funcionario que tramita el procedimiento para los recursos públicos, ¿qué le interesa? Cobrar la deuda. Ya llevamos una demora, está bien procedimiento de apremio. Ya me van intereses de demora puestos. Yo ya estoy perjudicando al interés público. No he cobrado lo que tenía que cobrar y además ha pasado demasiado tiempo, tanto que el legislador dice que se pague de más a lo que se tenía que pagar. Entonces, en un futurible que el señor tuviera razón, obviamente, pero el caso, yo no estoy hablando del caso concreto del señor. Lo que estoy planteando es, en todo caso y circunstancia, vamos a hacerlo así. Porque lo que la Administración tiene que resolver es para todos igual. Entonces, a todos los vamos, al que tenga razón y al que no, vamos a perjudicar todos esos caudales públicos, incluso al ciudadano que no va a haber resuelto o que va a haber encarecida su deuda. O sea, yo administración no tengo un caso, tengo 25 iguales y a los 25 iguales les tengo que dar la misma solución con la misma norma. No puede ser que con una norma decida uno aplicarle una cosa y al otro otra, porque eso contraviene el principio de buena administración, no, el principio de igualdad, derecho, principio y valor. No, a ver, la obligación de resolver la tenemos clara. O sea, hay una obligación de resolver. Lo que yo planteo es, si el silencio no queremos que sea lo que dice la ley, ¿qué es? Que cambie la ley. Entonces, formulan otra pregunta que podría dirigirte a ti, Eva, porque se refiere concretamente al Ayuntamiento de Alicante, podría ser cualquier municipio o suma. Si un ciudadano quiere formular una queja frente porque pone en cuestión la buena administración o denuncia la mala administración de esa determinada mesa, ¿tiene un cauce para poder hacerlo? ¿Suma, los municipios? Sí. Normalmente, además, esto con la implantación de la administración electrónica se ha simplificado mucho. En las sedes electrónicas de las administraciones ya se puede descargar directamente los formularios para formular una queja. Entiendo que es mala, o sea, que no se trata de fraude ni corrupción, sino que van por otros canales, sino mala práctica, ¿no? Si es así, se descarga ese formulario, se presenta vía electrónica. Y lo que suelen tener las administraciones, en concreto la nuestra, y seguro que las Ayuntamiento de Alicante y Suma serán similares, es un procedimiento preestablecido para la tramitación de esa queja, que normalmente conlleva traslado al departamento correspondiente, donde se ha producido esa disfunción o la mala práctica,
y tiene la obligación, ese departamento, de hacer una respuesta razonada. Es decir, lo que no se puede es dejar sin contestación y, por supuesto, si es posible atender la queja porque era razonable y porque debía haberse hecho algo, pues se hace la actuación correspondiente y además se le contesta. Y si por algo no es procedente, porque es otro tipo de cuestión la que se está planteando, en cualquier caso hay que contestarle. Se tiene que tramitar y resolver. Nos formulan también otra cuestión relativa a la cita previa, que sigue siendo además un tema recurrente para nosotros en el Síndic. Nosotros conocemos algún caso de algún ciudadano que ha visitado, ha entrado en el hall de una determinada dependencia de la Administración Pública vacía y ha pedido que le atendieran, y el funcionario que estaba al otro lado de la ventanilla le ha dicho: ¿pero usted tiene cita previa? Y le ha dicho: no. Entonces ha dicho: usted tiene que tener cita previa para atenderle. Este señor se ha sentado en una sala que estaba vacía, ha llamado desde su móvil por teléfono a esa oficina, el mismo funcionario que le ha atendido ha cogido el teléfono, le ha pedido cita y le ha dicho: pues mire, si quiere puede pasarse usted ahora en este momento que no hay nadie. Y el mismo ciudadano se ha enfrentado al mismo funcionario y con toda la sangre fría han actuado como si previamente no hubiera habido nada entre ellos. Esto, que parece una viñeta del Roto, ha sucedido. Yo he sido el protagonista, de hecho. Estas cosas siguen sucediendo y los ciudadanos nos lo cuentan en sus quejas. Entonces, no siendo la cita previa obligatoria, según constatamos los que creemos saber algo de derecho, porque entendemos que hay una norma de rango de ley que le obligue a que esto suceda, no se está obstaculizando ab initio una buena administración, el primer contacto que tiene el ciudadano con la administración. ¿Qué podemos hacer? Sí, yo creo que sí, se está obstaculizando por completo, hasta el punto de que, bueno, a mí se me ha ocurrido sobre la marcha ese supuesto de responsabilidad patrimonial que podía haber utilizado por cuando la ausencia de un servicio presencial y la cita previa obligatoria te impida obtener algún tipo de prestación, acceder a un servicio público. Eso sí se puede cuantificar económicamente, pues podría generar esa responsabilidad y, desde luego, una sugerencia, queja, reclamación o cualquier tipo de actuación por parte de los poderes públicos, ya que, por lo menos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, sí que está regulada a través del acuerdo de 4 de febrero de 2022, que la cita previa obligatoria tiene carácter absolutamente excepcional. Entonces, dado que ese instrumento ya lo tenemos, pues yo creo que da la posibilidad de que situaciones como esa, que parece más casi un sketch de Gila que una realidad, pues se den en la práctica. Eso, en cualquier caso, también se puede articular al hilo de lo que comentaba también Eva sobre las quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. En el ámbito autonómico también existe un sistema de quejas y reclamaciones que hace incluso casi como filtro previo al que podéis tener a las quejas que podéis tener en el Síndic. Eso se canaliza también, y apelo nuevamente a la subdirectora de la Inspección de Servicios, a través de la Inspección de Servicios, que bueno, primero la queja se realiza primero ante el órgano directivo, y en caso de que el órgano directivo no responda, pues se formula ante la Inspección de Servicios, que hace lo que se denomina segunda instancia. Bueno, ahí la Inspección de Servicios sí que realiza un informe anual sobre las intervenciones en las que ha tenido. Bueno, yo por lo que tengo aquí apuntado, en el año 2022 se formularon ante los órganos directivos 2.500, un poco más de 2.500 quejas, 95 sugerencias y también hay agradecimientos, 278 agradecimientos, que esto también la verdad es que llena de orgullo. Y sobre eso, pues la inspección realiza un informe global. Es posible que en muchas ocasiones no se responda en el tiempo necesario y que acudan al Síndic, a lo mejor ese es el supuesto que me decía, acudan al Síndic antes de obtener una respuesta, pero la inspección, desde luego, realiza esa segunda instancia y valora en un informe las actuaciones que han tenido lugar en segunda instancia también.
Con referencia a la cita previa, aquí sí que toco un poco de oído, pero si yo no me engaño, en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el acceso al registro no está sujeto a cita, obviamente, y mayores de 65 años tampoco requieren cita, y la cita previa tiene carácter voluntario, fundamentada en que la persona que lleva el expediente pueda analizarlo, pero esa asistencia al ciudadano, creo que sí que es meritorio reconocerle a la agencia tributaria que ha sido pionera en prestarla, no solo a través de lo que todos conocemos, empezamos con el sistema padre, las rentas telefónicas, las rentas presenciales, es que ahora hay una cosa que se llama PACO, que es el portal de asistencia al contribuyente, en donde durante 24 horas te prestan asistencia jurídico-tributaria rayana en la competencia desleal con el asesor tributario, porque no es asistencia tributaria de primer nivel, pero es una asistencia jurídica tributaria bastante fundada, con lo cual esa colaboración con el ciudadano en ese soft law, porque me interesa que cumplas y que cumplas bien, sí que se da en el ámbito de la agencia tributaria. Bueno. Porque yo te puedo decir, voy a cumplir 70 años, fui a la agencia tributaria de Delia el otro día y ni 65 ni 69. Pues mal, eso es no, la... no, entonces te digo lo de humildad. Mal. O sea, porque hay una cosa que está clara y es, hay unas leyes, hay unas normas, hay unas instrucciones, está claro. Pero la práctica de eso no es así. Consuelo, deberíamos ajustarnos ya al tiempo, y es que en el caso de nuestra compañera tiene la doble condición de ciudadana y asesora del síndic, con lo cual tiene un criterio muy defensivo. Quizá no sucede o no tienes esa percepción, pero en la Administración General del Estado todos hemos sido testigos de las carencias en la Tesorería General de la Seguridad Social, o en el INS, mejor dicho, o en el catastro. Era una cuestión de fe acceder al catastro. Catastro más fe es catástrofe. Por lo tanto, era importante poner de manifiesto esa primera barrera que tiene el ciudadano de acceso a la Administración. O sea, si para poder acceder, lo primero que me piden es que acceda mediante cita previa, a la que no puedo acceder porque no hay nadie al otro lado del teléfono que satisfaga mi demanda, empezamos mal, ¿no? Tenemos ya 7 minutos, 8 minutos para terminar y dar paso a la intervención del síndic, que concretará alguna reflexión más y expondrá las conclusiones principales que pueda extraer de esta jornada. Pero quisiera muy brevemente interpelaros con relación a cada uno de vosotros, empezando, por ejemplo, por Nacho, que hagáis una valoración del papel que en todo esto, que ya hemos comprobado que no deja de ser conflictivo, hay interpretaciones, hay puntos de vista, todos defendemos el interés general, pero por encima de todo al ciudadano, ¿no? En esos términos. ¿Qué papel juegan, deben jugar y representa para vosotros lo que la doctrina denomina el sistema institucional no jurisdiccional de garantía de los derechos? Las sindicaturas, en este caso el síndic de Greuges o el defensor del pueblo. Es decir, estas instituciones que residencian sus recomendaciones y sus propuestas, sus avisos a la Administración en la autoritas de alguien o de una institución que sabe que sus resoluciones no son vinculantes, pero que pueden contribuir, como así nos lo demuestra el día a día y la práctica, y antes un magistrado de lo contencioso administrativo que está a pie de obra, ¿no? Es consciente de que las resoluciones del síndic evitan, ¿no?, que muchas cuestiones terminen siendo litigiosas o tengan que convertirse al final en un procedimiento contencioso administrativo. Por lo tanto, desde vuestro punto de vista, ¿qué papel y qué relevancia tienen estas instituciones? Bueno, pues en mi opinión, ya lo he dicho al principio, la relevancia es enorme, ¿vale? Enorme porque gracias a la labor del síndic, en este caso, se vehiculizan las quejas que el ciudadano de a pie tiene y que tenemos que tomar con una visión no de queja propiamente, sino una visión constructiva, porque creo que precisamente esas quejas lo que pueden hacer es conseguir ver cuáles son las deficiencias de la Administración o de la prestación del servicio público y mejorarlo.
aparte de esa labor informativa para la propia Administración, de dónde están sus fallos y cuáles son las deficiencias para el administrado, esa labor informativa también es una labor preventiva de cara a futuro al objeto de corregir esas deficiencias que se puedan observar por el administrado. No ya tanto desde un punto de vista legal, normativo, en cuanto a propiamente o desde un punto de vista técnico-jurídico del derecho a la buena administración, pero sí del derecho al ciudadano a esa buena administración, por ser, al fin y al cabo, el servicio público el que recibe precisamente el ciudadano. Entonces, la figura del síndic y el trabajo que hacéis me parece muy constructivo. También, vuelvo a añadir, quizá jornadas como esta en las que se nos oiga a nosotros como representantes de los ciudadanos que muchas veces actuamos ante la Administración, pues es interesante y, por supuesto, constructivo. Y, por lo tanto, ese trabajo es el que hace que se mejore la Administración. Pues, desde mi punto de vista, es fundamental. Fundamental. Es una institución que yo creo que, si no hubiera existido, habría que haberla inventado. Para empezar, hay muchos ciudadanos que no tienen la necesidad o no quieren o no se plantean, se decía esta mañana, el recurrir en vía jurisdiccional, pero sí quieren ser escuchados y quieren que sus derechos sean hechos valer. Ahí este campo lo tiene perfectamente cubierto con este tipo de instituciones. Y conste que cuando entra una queja del síndic nos alarmamos, ¿eh? En las administraciones tenemos una reacción un poco… Pero creo que el punto de vista tiene que ser el constructivo, efectivamente. Decir, bueno, perfecto, vamos a ver qué ha pasado, vamos a resolverlo. Si no se había resuelto, vamos a hacerlo ahora. Y en cualquier caso, es algo que va a aportar una mejora siempre en la Administración, pero desde este punto de vista. Y otra cuestión que creo que para los que trabajamos en la práctica del derecho, a mí personalmente me sirve mucho la interpretación porque es de gran calidad jurídica, las que suelen hacer en las recomendaciones del síndic. Entonces yo las utilizo muchas veces para interpretar determinados preceptos porque, por ejemplo, voy a decir un caso, y también del Defensor del Pueblo utilizo a veces. Había unas recomendaciones de que incluso en el caso de que no se entrara a resolver en el fondo del asunto y hubiera silencio administrativo y se hubiera pasado el plazo, el síndic, tanto el síndic como el Defensor del Pueblo recomendaban resolver, aunque sea extemporáneamente. Esto nos abrió mucho los ojos porque es verdad. Digo, oye, aunque haya pasado un poco de tiempo, sigues con la obligación de resolver y tienes que hacerlo. Y aunque no fueras siquiera competente, para declararte incompetente también hazlo. Estoy poniendo un ejemplo, pero que a nivel de interpretativo aporta mucha calidad jurídica en sus resoluciones. Yo creo que es nuestro Pepito Grillo, es nuestra conciencia, ¿sabes? Y actúa a modo de conciencia, que te dice lo que no quieres oír y que no te queda más remedio que seguir. Pero actúa a modo de alarma, de alerta, de decirte, ojo, por ahí no es. Creo que ese es el valor, aparte de, obviamente, todo lo que han comentado los compañeros anteriores, creo que ese es el plus, el valor añadido, el poner luz donde tú no tenías luz. Sería. Sí, bueno, yo en este aspecto me siento un poco, ya que estamos con abogados de administraciones, como cuando te dan el turno de palabra en un procedimiento en el que eres el último codemandado y ya no queda nada más que decir. Pero me adhiero totalmente, comparto sobre todo esa reflexión que ha hecho Eva sobre la solvencia técnica, que ayuda mucho a entender la raíz del problema, y sobre todo ese elemento de valoración que yo he podido ver cuando te enfrentas al problema ya en sede judicial. Es decir, eso para el juez también constituye un elemento decisorio, sobre todo cuando el expediente no está tramitado de forma correcta o existe algún tipo de deficiencia o incluso la resolución administrativa no es excesivamente prolija, pues encontrarte con un problema bien solucionado y bien argumentado, pues ya decanta mucho la balanza hacia la recomendación concreta que se haga, ¿no? Entonces yo creo que ahí juega un papel fundamental y desde luego resulta muy útil para también entender la raíz del problema, como decía.
Pues muchísimas gracias, sinceras gracias a los participantes en esta mesa por el esfuerzo que sabemos constituye vuestra presencia y la preparación de vuestras ponencias. Muchísimas gracias al amable público que puedo confirmar no se ha dormido porque está muy atento y no ha habido ninguna cabezada. Os pedimos excusas por las notas de humor, pero era la manera de mantener la tensión y el interés. Y ahora ya, por fin, finaliza y clausura la jornada nuestro síndic de Greuges, Ángel Luna. Muchas gracias.